Génesis capítulo 40 nos encontramos con José en la cárcel y nos dice que el copero y el panadero, o el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, para ser más específico, habían ofendido a el faraón y por tanto se encontraban en la cárcel. Entonces ellos, estando en la cárcel, en una noche tuvieron un sueño y ese sueño no había nadie que se lo podía interpretar. Entonces José los ve un día y ve que están tristes y les consulta por qué están tristes hoy. Y ellos le dicen que tuvieron un sueño y que no había nadie que le pudiera interpretar esos sueños. José responde y le dice: no pertenecen a Dios las interpretaciones, le ruego que me lo cuente. Entonces el primero en contar es el jefe de los coperos, el cual le cuenta que en su sueño había una vid delante de él y que en esa vid habían 3 ramas y al echar los brotes aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa del faraón, les cuenta, estaba en su mano, así que tomó la fruta, la exprimió en la copa del faraón y puso la copa en la mano del faraón. José le explica que la interpretación de ese sueño tiene que ver con 3 días que van a suceder. Cuando pasen esos 3 días, lo que va a hacer el faraón es volverlo a poner en su lugar, y José le pide que por favor cuando esté en ese lugar se acuerde de él, porque él está en esta cárcel al haber sido secuestrado por los hebreos y no había hecho nada para estar ahí. Entonces el jefe de los panaderos, al ver que José le interpreta este sueño, él igual le dice que le interprete por favor el sueño. Entonces José le dice que le cuente y le dice que en este sueño habían 3 cestas de pan blanco sobre la cabeza, sobre la cesta había toda clase de manjares hechos por un panadero para faraón y las aves le comían la cesta sobre su cabeza. José le explica que la interpretación de este sueño es que esos 3 cestas son 3 días y que lo que va a pasar es que en 3 días el faraón le va a cortar la cabeza y las aves comerán de la carne de su cuerpo. Entonces lo que sucede es tal cual, se cumplen estas interpretaciones que José le dice. Al tercer día vemos restaurado al jefe de los coperos y matado al jefe de los panaderos. Pero el capítulo termina diciéndonos que lamentablemente el jefe de los coperos no se acordó de la petición de José, sino que se olvidó de lo que José le había pedido. Hermanos, ¿qué podemos meditar acerca de este capítulo? Podemos meditar que en el mundo antiguo era muy común esta idea de los sueños y de la gente que interpretaba los sueños. Incluso en la actualidad aún existe gente que intenta interpretar los sueños. Pero aquí vemos algo diferente, algo interesante, es que José primero no soñó los sueños, sino que él simplemente era aquel que iba a interpretar esos sueños, y al parecer no había nadie en la cárcel para que le interpretaba estos sueños. En la cultura egipcia había muchas personas que hacían esto y era parte de la cultura muy fuerte, muy predominante. Pero vemos que Dios usó eso para que providencialmente José interpretara esos sueños y lo preparara para lo que se viene en el futuro. Y hay una frase muy interesante que dice José: no es Dios quien da las interpretaciones de los sueños. José reconocía que era Dios quien daba la capacidad para poder interpretar esos sueños. De la misma manera es Dios quien nos da la capacidad en su Espíritu Santo para que nosotros podamos interpretar bien las Escrituras, por ejemplo. No se trata de un mero ejercicio intelectual, sino que es Dios quien nos guía providencialmente para nosotros poder interpretar bien las Escrituras. Pero a la vez vemos la providencia de Dios aquí actuando. Lo pone a José justo en ese momento para ser usado por Dios. Y esto nos lleva también a pensar si verdaderamente creemos que Dios nos ha escogido y nos ha puesto en el momento en que estemos viviendo con un propósito, con algo definido, con las cosas que estamos viviendo. No son simplemente mera casualidad, sino que vemos su mano providencial actuando. Vemos que el Señor es quien nos va guiando. Vemos que nosotros podemos interpretar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. Creemos verdaderamente que es el Señor quien está guiando todas las cosas. También podemos, hermanos, meditar en cómo el Señor guía todo este proceso y lo pone a José en esos tiempos para poder servir, para poder manifestar la gloria del Señor, pero que aún, aunque el Señor lo ha escogido a él,
José se ve enfrentado a una espera, a una larga espera, porque aquel que le había interpretado los sueños, el jefe de los coperos que le había pedido que no se olvidara, él se olvidó de José. Y nos dice la escritura que pasaron después 2 años. O sea, José tuvo que esperar todo ese tiempo para que lo que él había hecho finalmente diera algún fruto según el plan que el Señor tenía para con José. Hermano, eso nos lleva a pensar si nosotros a la vez entendemos que parte del plan del Señor es que nosotros esperemos con paciencia, es que nosotros busquemos al Señor en oración, es que nosotros esperemos en Dios, esperar en Dios. Si estamos en una prueba, esperamos en Dios porque confiamos que Él está guiando todo. Si estamos enfrentando alguna tentación, esperamos en Dios porque confiamos en que el Señor va a guiar todo. Cuando vemos cómo confiaron los hombres de Dios a través de la Escritura, nos encontramos con un Job, nos encontramos con un Moisés, nos encontramos con un Abraham y así a muchas personas que esperaron e incluso ni siquiera vieron las promesas cumplidas en su propia vida, pero confiaron en Dios, supieron que Dios era quien estaba guiando todo el proceso. Y eso es confiar en el Señor. Pero por sobre todo, podemos mirar a Cristo y ver cómo Él pacientemente fue a la cruz, pacientemente esperó la prueba y pasó todas las pruebas y murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día y mostró toda su gloria y su poder manifestado a través de su obra perfecta. Debemos aprender a esperar y confiar en el Señor en medio de cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Que el Señor les bendiga.